Bienvenidos a la segunda parte de Cuando el tiempo se agota. La Biblia dice en Daniel 9:24 al 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Señor, bendice este mensaje, que solamente tu palabra pueda predominar, Señor, ante mis palabras. Te pido, Señor, que cada uno de mis oyentes podamos poner en práctica todos y cada uno de las profecías, de los mandamientos y de los principios que tú nos enseñarás el día de hoy. Ayúdanos, por favor, Señor, a poner todo en orden y a tener sabiduría de parte del Espíritu Santo para entender cada una de estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije anteriormente, la profecía es historia escrita por adelantado, y solo Dios puede dar la verdadera profecía. Estamos en Daniel capítulo 9, empezando con el versículo 24 hasta el versículo 27. He aquí la profecía que Dios le dio a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, a mí simplemente me dan ganas de decir a todo esto, amén. A todo esto porque está tan perfectamente clara la profecía que no hay necesidad de pasar mucho tiempo hablando acerca de lo que está tan claro. ¿No es verdad? Bien, en realidad parece muy intrincado y enigmático, pero al analizarlo parte por parte, sus verdades nos van a ser reveladas y será de increíble bendición el pensar en la cadena de eventos que está por venir. Si usted está anotando desde la primera parte, anote por favor los puntos de la segunda parte. Número 1, el programa a desarrollar. El programa a desarrollar. Vea, si usted está anotando, por favor, anote los siguientes puntos que usted debe de tener bastante en cuenta para poder realmente ir descifrando todos y cada uno de los puntos que aquí se nos está presentando. Y déjeme decirle algo, el programa ya está en desarrollo. El programa ya está completamente en el plan de Dios. Y el programa ya está avanzando, aunque por el momento el reloj de Dios se haya detenido. Y sabe una cosa, Dios está poniendo todas las piezas de este rompecabezas, porque Dios desea que nosotros podamos delinear exactamente el propósito de esta profecía. Número 1, Él va a terminar con la prevaricación, el delito, la transgresión, no una, sino la prevaricación. Número 2, dijimos,
Él va a poner fin al pecado porque no puede terminar el pecado sin el Mesías. Número 3, Él después va a traer la justicia perdurable. Y número 4, Él va a sellar la visión y la profecía. Y la culminación de todo esto lo acabamos de leer en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que dice, ungir al santo de los santos. Vea, en los versículos de Daniel 9, versículo 25 al 27, vamos a ver cómo funciona este programa determinado. Dios le dice a Daniel que conozca y entienda. Y yo estoy tratando de compartirle para que usted pueda conocer y entender. El versículo 25 dice, y continuamos con la lectura, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Anote este número, 7 semanas. Después anote este otro número, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dejemos hasta aquí la lectura bíblica. Vea, el plan tomará 490 años, 70 semanas. Y bien, debe entender cuándo comienza el conteo regresivo y cuándo termina. Y Dios nos dice cuándo inicia la cuenta regresiva, cuándo podemos empezar a contar estos 490 años. Empieza con el mandato de restaurar y construir Jerusalén. Ahí empieza el conteo. Bien, ¿cuándo se dio la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén? Esa orden fue dada en el libro de Nehemías capítulo 2 versículo 1. Esto es lo que describe la Biblia. Y luego Daniel estaba familiarizado con esto. Dice la Biblia, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, entonces el rey, ahora mire el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué está pasando aquí? Nehemías dijo, rey Artajerjes, por favor, no se enfade conmigo. Si estoy triste, solamente es porque mi corazón está quebrantado por mi ciudad. Las murallas están en ruinas. La ciudad es un desastre. Por favor, deme lo que necesito para ir a restaurar y reconstruir Jerusalén. Y Artajerjes le dijo que lo hiciera. ¿Cuándo tomó lugar esto y en qué fecha? Fue en el año 445 a.C. En la Enciclopedia Británica, el volumen 2, en la página 660, lo afirma también. Veamos qué sucedió en el mes de Nisán. Es lo que Nehemías, capítulo 2, versículo 1, nos dice. El mes de Nisán es el primer mes del año judío, y este es simplemente, está determinado por la luna pascual, y no por el calendario en sí. Así que, si usted es un astrónomo y un estudioso de la Escritura, puede saber exactamente la fecha, no tiene que adivinar. Fue el 14 de marzo del año 445 a.C., cuando se dio una orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Es aquí cuando el reloj de Dios empezó su cuenta regresiva, de acuerdo a la maravillosa profecía de Daniel capítulo 9. Aquí da inicio el conteo. Por favor, anote lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. La primera división es de 7 semanas, es decir, 49 años. Tomó 49 años restaurar y reconstruir Jerusalén tal como Dios lo declaró. Dios dio la orden a través de Artajerjes, y Dios usó a Nehemías para llevarla a cabo en 49 años exactamente, y esta primera sección ya se cumplió. Este es el comienzo del conteo. Veamos, número 2, la continuación del conteo en el versículo 25. Dice el versículo 25, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas.
y después empieza el segundo período. Y 72 semanas. 72 semanas. Bien, tenemos 49 semanas y después de estas semanas tendremos 434 semanas todavía. Si las sumamos, tendremos 483 años desde el tiempo en que se dio una orden de restaurar y reconstruir hasta la venida del Mesías príncipe. El Mesías llegó exactamente en el tiempo indicado. Y usted se preguntará, ¿cómo es que sabemos todas estas cosas? ¿Y cómo es que sabemos todas estas cifras? Preste atención. Desde el mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hubieron 49 años. Y después el segundo período de 62 semanas son de 434 años, lo que da un total de 483. El punto que necesita entender es que Daniel predijo la venida del Mesías en el día exacto. Tomen 360 años en un año profético. Y recuerden que Jesús empezó su ministerio públicamente en el año 29 después de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia nos dice en Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanias, tetrarca de Abilinia. Dios nos dice, vayan a los libros de historia y vean cuándo fue exactamente el 15º año del rey Tiberio César. Estas fechas están escritas y el registro es muy claro. Por lo tanto, sabemos exactamente cuándo Jesús empezó su ministerio público. La Biblia es muy clara. Luego la misma Biblia nos enseña que en la tercera Pascua Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén como el Mesías después de 3 años de ministerio público. ¿Cuándo hizo su entrada triunfal a Jerusalén? No tenemos que adivinar cuándo aconteció, porque sabemos que fue durante la semana de la Pascua. Y no tenemos que adivinar cuándo fue la Pascua, porque la Pascua está establecida por la luna pascual. Bien, podemos juntar estos datos y los eruditos nos pueden decir cuándo exactamente fue que Jesús se montó en el asno y llegó a Jerusalén por la puerta del este. La fecha fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Lo interesante de esto es que si usted suma todo esto, nos damos cuenta que Jesucristo, el Mesías príncipe, llegó precisamente en el tiempo profetizado. Porque si multiplicamos todo esto, si toma 49 años y después 434 años, le dará un total de 483 años. Y 483 años multiplicados por 360 días del año pascual, nos da un total de 173.880 días a partir de marzo 14 del año 445 antes de Cristo. Trate de seguirme. Ese fue el día exacto en que Jesús entró a Jerusalén. 173.880 días a partir de marzo 14 del año 445 antes de Cristo. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Romanos 11:25 es un versículo clave y Pablo dice en porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No se olvide de este pasaje de la Biblia. Déjeme ahora explicarle cuál es la plenitud de los gentiles. Número 3. Veamos el paro del conteo. El paro del conteo. Dijimos el inicio. Dijimos la continuidad. Ahora veremos el paro del conteo. ¿Cuándo paró el reloj de Dios? Dios detuvo el conteo. Dios paró el reloj porque Dios está tratando con Israel.
cuando Israel rechazó y le dio la espalda al Mesías príncipe, el reloj dejó de moverse para Israel y existe un indeterminado periodo de tiempo que será identificado por guerras y devastación. Y ese es el tiempo en el cual vivimos. Encontramos esto en la última parte del versículo 26. Este es el tiempo que llamamos la era de los gentiles. El reloj de Dios se detuvo para los judíos y estamos ahora en el tiempo de los gentiles. Leímos hace unos momentos Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un gran número de personas van a ser salvas durante el período que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero ¿qué es lo que determinará el tiempo de la venida de Jesús y el rapto o arrebato de la iglesia? Esto pasará cuando la esposa del Cordero, la iglesia, esté completa. Es cuando el tiempo de los gentiles haya culminado y en cualquier momento esa última alma necesaria para completar la esposa del Cordero se salve. Tal vez sea hoy. Ya mencionamos el comienzo del conteo, la continuación del conteo. Ahora hablamos acerca del cese o el paro del conteo. Se ha suspendido por un tiempo. ¿Cuándo empezará el reloj a caminar nuevamente para Israel? El conteo se reanudará con el rapto de la iglesia cuando la esposa del Cordero esté completa. Por favor, leamos el versículo de Daniel 9:27. Dice el versículo 27, y por otra semana, ¿se fija? La tercera división. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bien, ¿qué es el que va a confirmar el pacto por una semana con muchos? Recuerdan que una semana consiste de 7 años. Bueno, ¿quién es este personaje? El versículo 26 nos dice que el pueblo del príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. La pregunta es, ¿quién va a destruir la ciudad y el santuario? Bueno, los romanos. ¿Cuándo lo hicieron? En el año 70 después de Cristo. Luego añade que va a venir un príncipe, pero no habla del Mesías príncipe. Aquí se mencionan 2 príncipes. Vea por favor conmigo. El versículo 25 se menciona al Mesías príncipe. Príncipe con P mayúscula. En el versículo 26 se menciona a un príncipe que ha de venir. Príncipe con P minúscula. Este príncipe es un príncipe romano que ha de venir. Los romanos destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén. Y el príncipe que vendrá, dice Daniel, va a hacer un pacto con Israel y va a salir de Europa. Va a haber una refederación del antiguo imperio romano, que por cierto ya ha tomado lugar. Y del imperio romano va a salir un príncipe, un líder. Se le llama el hombre de la iniquidad, la bestia, el maligno, el anticristo. Él vendrá y hará un pacto con Israel. Va a hacer un tratado de paz con Israel por 7 años. Para ese entonces, Israel va a ser acosado y estará buscando al Mesías. Y como sabemos, ellos no aceptaron al verdadero príncipe con P mayúscula, al príncipe de paz, pero sí van a aceptar al príncipe con P minúscula, el príncipe falso. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Este príncipe que vendrá va a hacer un tratado de paz con Israel durante el tiempo de los 7 años, la última etapa, la última semana, el período de la tribulación y la gran tribulación. Después de que la iglesia sea arrebatada de este mundo, el reloj de Dios empezará a caminar nuevamente para Israel y veremos 7 años más. Pero a la mitad de ese
tratado de paz aparentemente, y lo digo entre comillas, esta bestia, el anticristo, este príncipe con P minúscula que va a surgir, va a traicionar a Israel, va a quebrantar el pacto. Veamos el versículo 27, por favor. Dice la Biblia: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto me dice que el templo va a ser reconstruido y que se reanudarán los sacrificios en este. ¿Sabía que actualmente ya hay planes para reconstruir el tercer templo de Israel? Bien, esta es la preparación para esta última semana. Y quizás se pregunta, ¿irá a suceder esto en realidad? Bueno, si van a Israel, lo creerán. Pueden ir al instituto del templo y ver cómo enseñan a jóvenes sacerdotes a sacrificar animales. Verá cómo estarán obteniendo los utensilios para el templo, cómo tejen la ropa que vestirán los sacerdotes, cómo están usando las computadoras y estudiando los linajes para encontrar el linaje de Leví y así poder ofrecer estos sacrificios. Están planeando reconstruir el templo en el monte del templo y lo van a hacer. Y el príncipe que ha de venir con P minúscula les dirá: está bien, señores, hagamos un pacto y todo estará bien. El templo va a ser reconstruido y cuando esté terminado, a mediados de este período de 7 años, él entrará al templo y dirá a todos: ya basta de tonterías, basta de este terrible fiasco de su tan llamada religión. Saquen todo esto de aquí. ¿Quieren adorar a Dios? Yo soy Dios. Vean y adórenme. La Biblia enseña que el anticristo entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Los judíos van a darse cuenta que han sido traicionados y van a rechazar a este príncipe con P minúscula falso. Y entonces él va a desatar una furia satánica sobre el antiguo pueblo de Dios. Veamos ahora Daniel capítulo 12. Hemos estudiado Daniel 9, pero adelantémonos y veamos Daniel capítulo 12, el versículo 1, y nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Jesús también les repitió esto. Jesús fue un estudioso del libro de Daniel. En Mateo capítulo 24, versículo 15 leemos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Oh, mis hermanos, espero que ustedes me entiendan. Jesús profetizó que se acerca una gran tribulación. Escuche, lo dice en el versículo 21. Vayamos a Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si Dios no interviniera, sería verdaderamente un holocausto, como no ha visto el mundo jamás. Pero gracias a Dios por su intervención. La pregunta es, ¿cómo va a intervenir? Bien, Él vendrá por su iglesia y la arrebatará. Y cuando lo haga, el reloj empezará a caminar de nuevo por 7 años más, hasta que los 490 años sean cumplidos. Y cuando parezca ser el día más tenebroso en toda la historia de Israel y de Jerusalén, entonces el Rey del cielo vendrá por segunda ocasión. Esta vez el Señor Jesús no vendrá por su iglesia, porque ya fue arrebatada. Esta vez vendrá con su iglesia
en poder y gran gloria. Y el príncipe romano con P minúscula se enfrentará con el Mesías príncipe con P mayúscula, es decir, el 777 va a encargarse del 666, y esto es lo que sucederá. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vemos al Señor. Esto me ayuda a leer el periódico y ver todo a través del lente de la palabra de Dios. Me ayuda a ver cómo Dios, en forma tan meticulosa y tan maravillosa, ha anunciado con tal exactitud y precisión el tiempo en que llegaría el Mesías. Como Daniel, mucho antes de que Jesús viniera a este mundo, profetizó su crucifixión y la destrucción de Jerusalén. ¿No parece que la Biblia es un libro maravilloso? Me dice que Dios está en control y me da esperanza para la nación judía que amo tanto. Yo tengo una afinidad especial en mi corazón para la gente judía. Cuando predico un mensaje como este, algunos piensan que soy antisemita, pero este es uno de los mensajes más pro Israel que puedo enseñar, porque Dios tiene un gran y glorioso futuro para su pueblo, y Dios no ha olvidado a Israel. Ahora, ¿cuándo es que Jesús va a venir? Estamos en el período del tiempo del reloj, donde es el período de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Y en este tiempo Dios ha cesado de caminar el reloj de Dios para los judíos, según la profecía. Esto no significa que los judíos no se puedan salvar. Ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo vendrá Jesús? Vendrá cuando la plenitud de los tiempos de los gentiles se haya cumplido. Cuando se salve esa última alma solo conocida por el Redentor. Tal vez algún amigo suyo sea la última alma que se salve hoy, antes de que el rapto ocurra. ¿Cuándo tomará lugar? Bien, puede ser por la mañana al alba, cuando el sol aparezca entre las sombras, que Jesús vendrá en la plenitud de su gloria a arrebatar a los suyos de este mundo. Puede ser a mediodía o al atardecer, o quizás a la oscuridad de la medianoche. Estallará en resplendor de su gloria y el Señor Jesús recibirá a los suyos. Un compositor escribió: «Oh gozo, oh deleite, nos iremos sin morir, sin enfermedad, sin tristeza, sin temor y sin llanto, arrebatados en las nubes con nuestro Señor a la gloria, cuando Jesús reciba a los suyos». Espero que vean este pasaje de la Escritura y lo saboreen y se sumerjan en él. Y cuando alguien predique acerca de la profecía, lo haga con humildad. Porque pienso que no existe ningún pastor predicador o estudioso de la Biblia que tiene todas las respuestas. Mas cuando Jesús venga, podemos decir: Señor, ahora sí entiendo. Hermanos, es mejor siempre estar en el comité de bienvenida y estar listos cuando Jesús venga, que estar en el comité de programación adivinando cuándo vendrá. Hermano, amigo, ¿tiene usted la seguridad de que si Jesús viniera por su iglesia esta noche, si la trompeta sonara, si la voz del arcángel hiciera eco, que es salvo y que se irá usted con él? O si muriese esta noche, ¿tiene la seguridad de que su espíritu iría al cielo? Directamente puede decir: estoy listo para irme al cielo, sea que muera, o que el rapto y la resurrección tomen lugar, puesto que soy salvo, no por mis méritos, sino porque creo que Jesucristo murió por mí. Me ha arrepentido de mis pecados y le he recibido como mi Salvador personal. El Espíritu de Dios da testimonio con mi espíritu de que soy hijo de Dios, y mi vida transformada lo ratifica. Mi vida transformada
da credibilidad al hecho de que soy salvo. ¿Puede usted dar ese testimonio ahora mismo? Tal vez usted diga, bueno, Pastor Miguel, si alguien puede saberlo, yo deseo saberlo. Amigo, si usted puede saberlo es porque la salvación es un regalo. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le invito a orar de corazón de la siguiente manera. Señor Jesús, por favor entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame. Toma el control de mi vida. Empieza a transformarme en la persona que quieres que yo sea. Gracias por morir por mí. Gracias por pagar por mis pecados con tu sangre en la cruz. Te recibo en mi corazón. Entra en él. Creo que resucitaste de entre los muertos y ahora estás sentado a la derecha del Padre. Quiero depositar toda mi fe solamente en ti, para que me salve y me vaya contigo en el arrebatamiento. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por salvarme. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya.